En esta lección, vamos a utilizar triángulos de referencia para determinar los valores exactos de las funciones trigonográficas dado que θ es igual a 11,4 pi radianes. El primer paso es dibujar el ángulo en posición estándar para determinar el triángulo de referencia. De nuevo, el ángulo θ es de 11,4 pi radianes. Por lo tanto, comenzamos a lo largo del eje X positivo, y luego giramos en sentido antihorario 11,4 pi radianes. 2 pi radianes en una rotación completa. Y 2 pi radianes es igual a 8,4 pi radianes. Por lo tanto, sería útil escribir 11,4 pi radianes como radianes de 8,4 pi más 3,4 pi radianes. Por lo tanto, haremos una rotación completa en el sentido de las agujas del reloj, que sería, de nuevo, 2 radianes pi o 8,4 pi radianes, y luego contaremos por 1,4 pi radianes. Recuerda, radianes de 1,4 pi es igual a 45 grados. Por lo tanto, tenemos 8,4 pi radianes, 9,4 pi radianes, 10,4 pi radianes y luego 11,4 pi radianes. Por lo tanto, esta es la terminal lado de 11,4 pi radianes. El ángulo de referencia es el ángulo formado por el lado terminal y el eje X, que es pi sobre 4 radianes o 1,4 pi radianes. Sigamos adelante y etiquetémoslo aquí. Y ahora, elegimos un punto en el lado terminal, digamos aquí, y dibuje el triángulo de referencia dibujando un segmento perpendicular al eje X, que estaría aquí. Por lo tanto, ahora tenemos el triángulo de referencia, que podemos usar para determinar los 6 valores de función trígono. Observe cómo se trata de un triángulo de referencia 45-45-90, y por lo tanto, podemos etiquetar las dos patas 1, y la raíz cuadrada de la hipotenusa 2. Sin embargo, porque estamos en el segundo cuadrante donde X es negativo, la pierna a lo largo del eje X va a ser negativo 1, no positivo. La pierna opuesta será positiva, y la hipotenusa siempre es positiva, que es la raíz cuadrada 2. Y ahora, usamos esto. Triángulo de referencia rojo para determinar los 6 valores de las funciones trigonométricas. Y dado que el seno θ es igual a la proporción del lado opuesto a la hipotenusa, el seno 11,4 pi radianes es igual a 1 dividido por raíz cuadrada 2. Racionalicemos también el denominador, que puede ser necesario o no. Para racionalizar el denominador, multiplicamos el numerador y el denominador por la raíz cuadrada 2. Multiplicando, tenemos cuadrado raíz 2 dividida por 2. El valor de la función coseno es igual a la relación entre el lado adyacente y la hipotenusa. Volviendo al triángulo de referencia, la relación de los adyacentes lado de la hipotenusa es negativo 1 dividido por raíz cuadrada 2. De nuevo, este es el valor exacto que va a mostrar la racionalización del denominador, lo que nos da un cuadrado negativo raíz 2 dividida por 2. Tangente 11,4 pi radianes es igual a la proporción del lado opuesto del lado adyacente, lo que nos da 1 dividido por menos 1. Y 1 dividido por 1 negativo, por supuesto, es solo negativo. A continuación, tenemos el valor de la función secante, que es igual al recíproco del valor de la función coseno o la relación de la hipotenusa al lado adyacente. Por lo tanto, observe cómo el valor de la función coseno es negativo 1 dividido por raíz cuadrada 2. Recíproco de esto es solo raíz cuadrada negativa 2 sobre 1, o solo raíz cuadrada negativa 2, o usando el triángulo de referencia. La proporción de la hipotenusa al lado adyacente está la raíz cuadrada 2 dividida por una negativa, que de nuevo es la raíz cuadrada negativa 2. El valor de la función cosecante es igual al recíproco del valor de la función seno. El recíproco de 1 dividido por la raíz cuadrada 2 es la raíz cuadrada 2 dividida por 1, o solo raíz cuadrada 2. O usando el triángulo de referencia, la relación de la hipotenusa en el lado opuesto está la raíz cuadrada 2 dividida por 1, que de nuevo, es la raíz cuadrada 2. Y luego, por último, el valor de función cotangente es igual al recíproco del valor de la función tangente. El recíproco de lo negativo sigue siendo una negativa. O usando el triángulo de referencia, la función cotangente valor es igual a la relación del lado adyacente al lado opuesto, que es negativo 1 dividido por 1, lo cual es negativo. Espero que esto te haya resultado útil.